Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas Vicky. tardes. Mi nombre es Juan Manuel Martínez Villalobos, mi compañero Luis Miguel Ángel Tejas Ahumada. Hola. Ambos somos Hola, ¿qué tal? estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. De nuestra Ujú. parte, te damos muchísimas gracias, principalmente por tomarte el tiempo, porque sabemos las diferencias de actividades que puedas llegar a tener, y por parte también de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que, por ejemplo, este tipo de actividades van a ser didácticas hacia el futuro. Ok. Entonces, ya con una pequeña introducción de nosotros, nos gustaría saber más que nada cuál es el trabajo que usted desarrolla y obviamente una pequeña introducción sobre su vida y qué es lo que hace. Claro. Bueno, mi nombre es Guadalupe Virginia Nevares. Soy maestra de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Facultad de Ciencias Químicas. Mi área es microbiología. Trabajo en fisiología microbiana, tanto en microbiología de alimentos como microbiología ambiental. Entonces siempre me vi como con la posibilidad de ir a estudiar un doctorado fuera ¿Ok? y después regresar y poder hacer cosas por el país en educación en una universidad. Claro, claro. Yo no sé bueno, qué tan bueno lo he hecho, ¿verdad? Pero esa siempre fue mi motivación. Y me imagino que en este tiempo, por ejemplo, como investigadores siempre les abarcan el tema de la ética y bueno, dentro de la biología o del estudio de la biología, ven ustedes directamente la bioética. ¿Le tocó tratar este tema más profundo o lo vio, por ejemplo, superficial? Yo creo que es, bueno, así como que dentro de las materias que te pudieran poner algún trabajo de bioética, a lo mejor no tanto como tema, pero obviamente, bueno, identificas la relación y la responsabilidad que tienes Así es. eh, en los diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el área médica, bueno, pues ahí es muchísimo más el punto de la ética y de la bioética. Nosotros como responsables en el laboratorio, por ejemplo, la responsabilidad que tienes en un análisis de laboratorio, porque de ese análisis de laboratorio, pues dependa la vida de una persona, ¿no? Eh, Poco a poco después, bueno, vas viendo la ética en tu desempeño profesional. Yo creo que por ahí va. Ahora, ya un poco más adelante, luego te puedes ver cómo muchas de las preguntas que te puedes hacer en investigación, debes de tener un comportamiento ético ante ello, sobre todo en la biotecnología. Ha avanzado tanto la tecnología, la biotecnología, que entonces es posible que tú tengas, por ejemplo, yo a veces digo que así es como para jugarle al diosito, ¿no? O sea, es para hacer modificaciones genéticas, para cuestiones como, por ejemplo, la creación de animales genéticamente modificados. Todas Exactamente. esas son herramientas con las que tenemos, que se cuentan en la actualidad, y sin embargo ahí es muy importante el considerar el aspecto ético de tu responsabilidad del mundo, ¿no? Sí, Qué claro. tanto lo que tú estás haciendo luego puede afectar mm, la preservación de la vida en general, ¿no? Exactamente. Pues, El punto de la ética es, bueno, es el punto del bien común y de cuál es el mejor, lo mejor para la sociedad. Pero eso va cambiando conforme va cambiando el tiempo y exactamente. digamos, los paradigmas actuales en las sociedades, ¿no? Exactamente. Entonces, a mí me parece, bueno, por ejemplo, en mi trabajo de doctorado, yo trabajé en el doctorado en degradación de hidrocarburos en el ambiente, Ok. los primeros trabajos en bioremediación, ¿no? Hay un libro que a mí me parece bien interesante, que es la microbiología del petróleo. En la historia, allá como por 1920, lo que querían era utilizar los microorganismos para producir petróleo. Después, lo que se quería, así como por los 40, 50, eran los microorganismos que comían o degradaban petróleo, eran problemáticos porque entonces degradaban el petróleo, que era una gran, que era como que Fuente de... nuestro oro, Sí, ¿no? exactamente. Poco después, como en los 80s, 90s, bueno, se convierte en una herramienta para poder recuperar los lugares en donde nosotros mismos hemos contaminado. El comportamiento ético que luego debemos de tener y la responsabilidad es el utilizar el conocimiento para sí proporcionar una mejora en la calidad de vida sin descuidar el ambiente. Exactamente.
Pues sí, Sí, es básicamente una de las aplicaciones de la biotecnología. ¿Qué tan complicado, qué tan sencillo se le hizo unirse al mismo? bueno, sí. Bueno, yo tengo ya algunos años de trabajo. Digamos que hace 22 años que terminé el doctorado. Cuando regresé del doctorado, bueno, pues generalmente te empiezas a involucrar con algunos aspectos en la universidad. En aquel entonces me invitaron a formar parte de un puesto administrativo. Entonces eso me imposibilitó durante unos 2, 3 añitos el poder entrar al sistema. Okay. Entré al sistema en el 2003 y desde entonces, bueno, me he mantenido afortunadamente. Ahorita estoy como investigador nivel 2. Ah, muy bien. Perfecto. Y bueno, para mí el sistema sí fue, bueno, podríamos decir entré con 5 artículos, hasta que vi que era posible, que tenía la producción, Sí, entonces hice la solicitud. sí, sí, sí. Para mí el sistema es una buena idea, Ok, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una estructura que te permite hacer lo que debes de hacer. Tú como científico tienes que llenar el proceso completo de la generación de la idea, de la generación de los datos, el análisis de los mismos y terminar con una publicación. Porque si tus datos no se publican, entonces, pues es que no sirve para aportar a la comunidad en general. Y entonces, para mí es así como que una pequeña presión. Sí, a lo mejor algunos lo pueden sentir como mucho más presión, pero es una pequeña presión para poder cumplir. O sea, te premian por cumplir lo que debes de hacer. Y entonces hace como que un círculo virtuoso en sí. el que tú generas información, la publicas y entonces tienes el reconocimiento de pertenecer al sistema. Entonces sí, o sea, pues mucha gente a lo mejor se queja, pero sé que es una posibilidad de aportar a México y no quedarte con la cosa de que a lo mejor tus datos no son tan importantes para otros, ¿no? Exactamente. La ciencia finalmente, cuando tú generas conocimiento, pues es para el mundo entero. Entonces, pues, ¿por qué no el darte la oportunidad de saber si tus datos pueden ser publicados en revistas internacionales? Lo que luego a veces sucede es de que uno trata de que sus datos se vayan publicando para allá y luego te los rechazan y luego te los vuelven a rechazar. Y entonces, pues mucha gente a lo mejor resiente el rechazo, ¿no? Pero Exactamente. yo creo que de esos son de los que más he aprendido yo. De los rechazos es de los que más se aprende. ¿Cómo considera ya usted con un doctorado la diferencia entre México con respecto a la biotecnología y a lo mejor otros países que sí llevan un poquito más e incluso un poquito menos? Yo creo que en México hay grandes centros de investigación. Ujú. Hay centros de investigación de muy alto nivel. Por ejemplo, el Instituto de Tecnología de la UNAM es un instituto de muy, muy alto nivel. Sí, Entonces, en México hay lugares de gran avance científico que se pueden comparar y yo diría que están a la altura de muchos otros centros de investigación en otros países. La ciencia en México sí necesita mayor apoyo, sí necesitamos mayor apoyo. Yo creo que necesitamos apoyo del gobierno, pero también necesitamos que se involucren más otras partes del gobierno como las empresas, que ok, las empresas empiecen a creer más en los científicos, y esa exactamente. desigualdad también se ve en la ciencia. Entonces, si bien hay algunos lugares que son de excelencia, hay muchos otros lugares en donde es necesario fortalecer la ciencia. Exactamente. Bueno, aquí mi compañero también que no lo he dejado hablar, Luis, no sé si tenga alguna duda o algún comentario con respecto a la entrevista que estamos realizando. Sí, doctor, ¿usted ya ha hecho una publicación de un artículo en alguna revista? Bueno, sí, como Sí. parte del trabajo, pues obviamente tienes que empezar a publicar. Entonces, sí, ya tenemos algunas publicaciones en revistas nacionales, internacionales, de estas que luego
están identificadas como en índices con factor de impacto importantes, ¿no? Luego se identifican como de los primeros, segundos cuartiles y cosas por el estilo. Una pregunta que me parece muy importante es, si tuviera la oportunidad de hacer nuevamente sus estudios, ¿elegiría nuevamente, por ejemplo, QVP o todo el proceso que ha llevado? Definitivamente seleccionaría de nuevo una carrera científica. Definitivamente seleccionaría el área de la biología, de la química, de la microbiología. No me arrepiento, es algo que me apasiona muchísimo. ¿Algunos consejos que quiera darle a los jóvenes científicos que están incursionando ahorita precisamente en la ciencia de la biología? Consejo, una cosa es bien interesante. Yo digo que las preguntas nunca se acaban. Hace tiempo veía un libro que se me hizo bien interesante que se llama El fin de la ciencia y planteaba que si eventualmente habría un fin para las preguntas científicas. Y lo que dice es que no, o sea, finalmente no es que haya un fin a la ciencia, a lo mejor hay fin a disciplinas como la biología, ¿no? Porque ya a lo mejor muchas de las preguntas no necesariamente se van a contestar desde la física o desde la biología, pero a lo mejor se abordan más desde la bioquímica, ¿no? Okay. Porque vamos desarrollando nuevas herramientas para encontrar más información de las cosas que habíamos visto anteriormente. Entonces, si ustedes piensan que esto se acaba, pues no se acaba. Hay muchas preguntas que se pueden hacer con pequeñas aportaciones, no con equipos. A lo mejor a veces tenemos el problema de que no tenemos grandes equipos, ¿no? Lo que yo le digo es desarrollar experimentos elegantes, experimentos muy bien diseñados que te pueden dar información interesante para resolver los problemas, plantearse problemas que sean locales, pero de importancia internacional. Que le sigan a esto sí deja, es algo que, digo, no te puedes hacer millonario, no vas a ser millonario. Ahorita yo creo que además uno ni quiere ser millonario porque luego se está preocupando que va a hacer con tanto dinero. Con tanto dinero. Pero sí deja como satisfacción y como carrera digna para vivir de ella, ¿no? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, obviamente, gracias por todo lo que nos pudo brindar de información. Nuevamente me gustaría que nos dijera su nombre completo, sus estudios ya para finalizar y algún artículo de entre los 5 que me había mencionado que considere, no sé, su favorito para luego tener más como que hincapié en ese para leerlo también. Claro que sí. Bueno, mi nombre completo entonces es Guadalupe Virginia Nevares Mourillón. Okay. Soy maestra, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tengo una licenciatura como químico, bacteriólogo, parasitólogo, y luego tengo un doctorado en biología por la Universidad del Norte de Texas, con especialización en microbiología. Esa es mi formación. Tengo más de 25 años de experiencia en el área de microbiología y, híjole, de los artículos, pues hay 2 o 3 cositas que ahí me gustan mucho. Una cosa es, he trabajado mucho con oreganito, con orégano mexicano. He estado trabajando también con quesito chihuahua, que son cosas así como que interesantes. De uno de mis artículos que me gusta mucho. Hay un artículo, ya está viejito, pero ese me gustó mucho porque es de un estudiante de licenciatura. Es el efecto antifúngico del orégano mexicano, y eso se publicó en una revista, en el Journal of Food Protection, que es una buena revista, y se me hizo muy bonito, ¿no? Como un trabajo sencillo, que pudiera ser sencillo, bueno, pudo ser publicado en una buena revista. Exactamente. Bueno, ya entonces con esto nos despedimos. Le aseguro vamos a revisar ese artículo porque nos interesa realmente bastante el tema científico y nuevamente, no nada más por parte de nosotros, sino de la Universidad Autónoma de Nuevo León, le damos muchas gracias por tomarse el tiempo y por contribuir a esto que pues obviamente es la ciencia. Gracias a ustedes, chicos. Mucha suerte. Nos vemos. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.